Marco teórico. Como punto de partida de la investigación, realicé el árbol genealógico de mi familia. Obtuve información de 6 generaciones y a lo largo del estudio encontré el registro fotográfico sobre las primeras 4. De ahí seleccioné algunas fotografías donde aparecían ciertos objetos que compartieron historias con mis padres, abuelos y bisabuelos. Después hice una reelección de un objeto por generación y realicé un análisis con cada uno de ellos, con el fin de entender qué influencias tenían. El primero de ellos pertenece a mi generación y es una silla clásica de los 90, hecha con madera y esterilla de mimbre. Se caracteriza por sus líneas simples, materiales naturales y formas planas. Al analizar esta silla, observé que tenía influencia del Mid-Century Modern, el modernismo, especialmente de los diseños hechos por Joseph Hoffman. La época victoriana tardía, con mayor presencia de los diseños de Donnet y el Shaker y algunos diseños de regencia. En primer lugar tenemos el Mid-Century Modern, que es un movimiento interiorista que se da de 1945 a 1970, y los muebles que hacen parte de este movimiento se caracterizan por: tienen acabados sencillos, la función sigue la forma, se muestra la estructura dentro del mueble, formas geométricas, lineales y limpias, hay aplicación de elementos y mecanismos de producción industrial, prevalece la naturaleza a través de los materiales, tiene fluidez y horizontalidad, sus colores son sobrios y se eliminan los detalles innecesarios. Ahora bien, el segundo movimiento que tiene influencia es el modernismo. Este surge a finales del siglo XIX y se proyecta hasta las primeras décadas del siglo XX. Generalmente se expresa en la arquitectura y el diseño. Se divide en dos. El primero es el modernismo ondulante, que se da en Francia, Bélgica y Portugal. Sus características son: hay formas naturales, esencialmente flores, plantas, algas, olas, determinados insectos y las cabelleras femeninas. Predomina la línea del látigo, también llamado curve de foot. Las composiciones tienden al horror vacui, es decir, que se tiende a recubrir la decoración de toda la superficie. La ornamentación puede llegar a ocultar la forma del objeto, tiende al contraste cromático. Se adapta muy bien al diseño de determinados productos, como objetos de cristal, cerámicas, rejas, telas, grafismos y joyería, pero no se adapta muy bien al mobiliario. Por otro lado, tenemos el modernismo geométrico, que triunfó en Gran Bretaña, Austria y Finlandia. Las características de este son: sus diseños están inspirados en formas geométricas, predominó la línea recta, las composiciones evitaban el horror vacui, la ornamentación no solía ocultar la forma del objeto, la gama cromática tendía a ser contenida y se adaptaba bien al diseño de piezas de mobiliario. La siguiente época que tuvo influencia sobre esta silla fue la época victoriana, que abarca de 1820 a 1900. Es una consecuencia de la revolución industrial y la primera producción en masa de mobiliario. Esta revive estilos históricos, incluyendo el gótico, el colonial, el rococó y el renacentista. Para este caso, en la época victoriana, como las Shaker, tienen impacto sobre este mueble. El Shaker se caracteriza por su simplicidad, sus ensambles innovadores, de alta calidad y funcionalidad. Tiene los principios de honestidad, utilidad y simplicidad. Es liviano en color y peso. Usan maderas americanas como el pino, el maple y el cerezo. Utilizan maderas pintadas, no decoraban con muchos detalles y su funcionalidad tenía un rol importante. Por otro lado está la época victoriana con Donnet. Este personaje fue supremamente importante en la historia del mobiliario, dado que desarrolló técnicas para el doblado de la madera y produjo algunos muebles en masa a partir de piezas, razón que lo llevó a ser el primero en exportar a gran escala mobiliario hacia los Estados Unidos. Además, sus muebles se caracterizan por su alta funcionalidad, ser livianos, la utilización de la esterilla en mimbre en vez de la tapicería para dar mayor durabilidad. Aquí podemos ver algunos de sus diseños más utilizados respecto al. Ahora bien, tenemos el diseño de regencia, que es el que se da durante 1800 a 1830. Es cuando Jorge IV sube al poder y es una transición entre la época georgiana y la victoriana. Hay numerosos muebles que inspiran formalmente a los demás que hacen parte de este árbol genealógico. Este diseño se caracteriza por su gran influencia francesa, los volúmenes sencillos y sólidos, las líneas horizontales bajas, las grandes superficies sin interrupción, las curvas suaves y que el mobiliario es muy fácil de trasladar. El segundo elemento escogido es un estaño que mi mamá compró hace 30 años. Está hecho de madera maciza y cuero. Su forma es recta y pesada, sin embargo, tiene algunas piezas torneadas en su espaldar. Está ornamentada a partir de la talla y el relieve. Se ve pesado, su madera está pintada. El estaño está influenciado por el Renacimiento, que fue un movimiento cultural europeo que llegó al apogeo en España en el siglo XVI, junto con el barroco en el siglo XVII.
El Renacimiento produjo un esplendor en las artes y las ciencias nunca igualado, lo que hoy conocemos como el siglo de oro. El Renacimiento se caracteriza por su renovado interés en el mundo grecolatino y por ende en el humanismo. Su mobiliario se caracteriza por ornamentación de gran riqueza, pues presenta paneles tallados con motivos como rectángulos, cuadrados y cuarterones, realzados por herrajes calados. Los cierres y pestillos de las puertas son grandes, se labra con cuero muy minuciosamente y los clavos de cobre o hierro se colocan formando figuras geométricas. Las maderas empleadas fueron el nogal, el roble, el pino y los frutales, que son de alta calidad. También está influenciada por el estilo jacobino, que es una mezcla entre varios estilos renacentistas y góticos. A nivel formal se caracterizan por ser macizos, tener líneas rectas y simples. En la ornamentación se manifiesta el uso de relieves, cuarterones y tallas. Hay un cambio gradual en la decoración, dado que en un comienzo es muy decorado y luego se vuelve muy sencillo. Es un mobiliario elegante que utiliza metales, maderas oscuras, piezas torneadas y cuero. El tercer elemento pertenecía a mi abuelo y era un sillón de 1950 aproximadamente. Este tiene un tapizado de tela escocesa y está hecho con madera y tiene formas simples. No tiene decorado y la estructura es visible. Este mueble está influenciado por el Mid-Century Modern y el modernismo, también con Arts and Crafts. No enfatizaré en los dos primeros, ya que también hacen parte del árbol genealógico de la primera silla. Sin embargo, en cuanto al Mid-Century, podemos ver que hay una gran influencia sobre el mobiliario nórdico en la forma del mobiliario escogido. Además de estas dos, se ve una influencia proveniente del Art and Crafts, un movimiento que surgió en las últimas décadas del siglo XIX como reacción contra el primer estilo industrial que se había desarrollado en Inglaterra y a lo largo de esa centuria, el llamado el estilo victoriano. A nivel mobiliario se caracteriza por el uso de materiales tradicionales, la atención al detalle, su estructura simple y la ausencia de adornos. Finalmente, en la generación cuarta, aparece la casa de mi bisabuela, una casa ubicada en Barranquilla a comienzos del siglo XIX. Está compuesta por una cornisa, friso, columnas, balaustradas, tiene pórtico. Sus ventanas y puertas son grandes, es simétrica y tiene varios jardines. Esta casa está influenciada por la arquitectura republicana que se da durante la época de formación de la República, en donde hay una crisis económica y política debido a las luchas de independencia, a los enfrentamientos entre liberales y conservadores y la Guerra de los 1000 días. También hay una reactivación económica por la comercialización de productos agrícolas, la primera industrialización colombiana, y además los ingresos obtenidos por Panamá. Finalmente, una gran cantidad de procesos migratorios de países europeos y sirio-libaneses aportan a esta arquitectura. Se caracteriza por el rechazo a las estéticas españolas, pero toma como referente estilos ingleses, italianos y franceses. Une varios estilos clásicos, orientales, neonazarís, mudéjares y góticos. Usa componentes neoclásicos como frisos, frontones, columnas clásicas como preferencia por orden dórico, ánforas, holduras y tapetes de baldosas clásicos. Tiene un gusto por la simpleza y lo puro. También se ve influenciada por la arquitectura renacentista que comparten muchos factores, ya que ambas buscan retomar las formas puras del mundo greco-romano. Por un lado está la arquitectura neoclásica, que es la consecuencia de la crisis del antiguo régimen, la ilustración, la fundación de academias, la aparición del humanismo, el enciclopedismo, el conocimiento de fuentes antiguas como Vitruvio, Palladio y Vignala. Se caracteriza porque es heredada de la arquitectura clásica. Está teorizada por Vitruvio en el Tratado de los Tres Órdenes, dórico, jónico y corintio. Desea volver a la pureza percibida de Roma. Tiene una percepción más vaga de las artes griegas y antiguas. Las construcciones son más pequeñas que la arquitectura renacentista. Tiene un rechazo por las formas del barroco e interés por las líneas, la simetría y las proporciones según las leyes de la media. Vitruvio es un personaje de la Grecia antigua que plantea que los edificios deben ser sólidos, útiles y hermosos, además de los tres órdenes, es decir, el orden dórico, jónico y corintio, como se puede observar en la imagen. Por otro lado, hay una influencia de la arquitectura mudéjar, que es aquella que mezcla estéticas cristianas y musulmanas en una misma arquitectura. Esto se ha dado durante la época de la República al venir un gran porcentaje de familias sirio-libanesas e influyen sobre la forma de vida de los colombianos. Esta arquitectura se caracteriza por el uso de materiales como el ladrillo, el hormigón, la cerámica, la madera, los muros amplios, el uso de torres, el manejo de arcos de punta y herraduras. En la siguiente imagen podemos ver uno de estos edificios y algunos de sus componentes. Finalmente se hizo un estudio de referentes de mobiliario que han trabajado con contar historias a partir de los objetos.
El primero de ellos es Ito Kish, que es un hombre filipino que busca la recuperación y adaptación del diseño y los conocimientos indígenas, coloniales y modernos de su Filipinas natal. Sus piezas se caracterizan por el uso de elementos de diseños antiguos compuestos de tal manera que cuenten la historia de lo que fue Filipinas. Ito dice: mi diseño siempre será sobre quién soy y de dónde vengo. Soy un narrador de historias cuyo deber es dar vida a todas las historias dentro de un espacio. El siguiente referente es Yinka Ilori, quien utiliza piezas de muebles olvidados en algún rincón de la ciudad, los transforma y los vuelve parte de una historia de su propia cultura. Su herencia nigeriana se manifiesta a través de patrones materiales y elementos propios que van de acuerdo a la moda y la cultura africana.